Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Cada Peso Cuenta. Yo soy Emilio Brownie y el día de hoy te voy a revelar cómo es que ha evolucionado mi portafolio. Hace más de un año te compartí mi portafolio de 30,000 pesos y déjame decirte que ha cambiado drásticamente. Hace un año puedo decir, incluso casi 2 años puedo decir que mi portafolio era muy diferente a lo que es hoy. Hoy te voy a compartir muchísimos porcentajes, te voy a compartir cómo lo tengo distribuido y qué metas tengo en el corto, mediano y largo plazo para él. Si este video te llega a gustar, agradecería mucho lleguemos a 300 likes en este video y platícame en los comentarios qué opinas tú de mi portafolio y cómo es que tú tienes estructurado el tuyo. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar con el video de hoy. Si tú me sigues desde que empecé este canal, posiblemente viste este video en el que compartía mi portafolio de 30,000 pesos. Hace tiempo yo tenía prácticamente 3,000 pesos, que era un 10% de este portafolio en CETES. Después tenía creo que menos de un 10% en la bolsa y todo lo demás lo tenía en Yo Te Presto. Definitivamente un terrible portafolio, y no porque Yo Te Presto sea malo, sino porque no existía una diversificación, prácticamente no tenía liquidez y además estaba arriesgándome demasiado en un solo sector. Recuerda que un buen portafolio de inversión es a prueba de todo, es a prueba de grandes caídas, está diversificado en muchos diferentes sectores, no solo exponiéndote a uno. Es importante estar expuesto al sector de turismo, de autos eléctricos, de salud, de empresas, tecnología, bienes raíces, muchísimas cosas que en ese punto yo no tenía. Después mi portafolio se convirtió en este que ustedes están viendo en pantalla, en el que yo tenía aproximadamente un 40% de mi dinero en Yo Te Presto, un 45% de mi dinero en la bolsa, tenía aproximadamente, bueno, de hecho tenía más de un 50% en la bolsa, combinando el portafolio del canal pequeño y el portafolio grande. Y definitivamente tenía un poco en CETES, un poco en Finsus y un poco en Bitcoin. Pero ese portafolio, la verdad, me di cuenta que no es para mí. Me di cuenta que no tiene sentido que yo tenga mi dinero en tantas plataformas. No me gusta estar monitoreando tantas cuentas. Y un pésimo modelo para mí. No era algo que me motivaba a seguir adelante. No era algo que me motivaba a inyectarle más capital. Ahora, el día de hoy estás viendo mi nuevo portafolio en pantalla, que solamente se representa de 3 simples instrumentos. Número 1 tenemos Bitcoin, que está representando el 5% de mi portafolio. Aquí los porcentajes todavía no están bien establecidos. Este básicamente es algo que todavía no actualizo, que lo tengo que actualizar unos números. Pero sí, Bitcoin tiene el 5% de mi portafolio. Después CETES, justamente estoy acabando de retirar dinero de muchos lados para inyectárselo a CETES, que CETES debe representar un 15% de mi portafolio. Y por último, tenemos el 92.9% de mi dinero en la bolsa, que en general esto también lo quiero bajar. Para mí los porcentajes ideales serían 5% en Bitcoin, 15% en CETES y el 80% en la bolsa. Entonces todavía tengo mucho que rebalancearle a este portafolio que ustedes están viendo en pantalla. Definitivamente cuando yo empecé a invertir no tenía idea sobre diversificación. De hecho, ese video que te compartí hace más de un año era de un porcentaje que ya tenía y que había trabajado mucho para construir. Como estás viendo, no te estoy revelando montos. Esto es por algunos factores. Dígase privacidad, dígase seguridad, pero también porque no tiene ningún sentido. O sea, si yo hago un portafolio que para ti es un portafolio gigantesco, pues de nada sirve, o sea, de nada te aporta y solamente te intimida o te podría llegar a intimidar este portafolio. Entonces esa no es la intención.
Por el otro lado, si para ti mi portafolio es un portafolio diminuto, pues tampoco es como que tal vez puedas aprender tanto. Digo, aquí el aprendizaje no viene del tamaño del portafolio, sino de la diversificación, claridad y análisis que hayas puesto antes de hacer las compras. Pero esas son algunas de las principales razones del por qué no te lo quiero compartir. También es bien importante que ustedes entiendan que este es el portafolio que me funciona a mí, con el que yo me siento satisfecho. Ustedes seguramente podrán construir algo similar o posiblemente se adapten más al portafolio que tenía antes, que tenía dinero en Finsus, en CETES, en Yo Te Presto, en Bitcoin, en DIN, en GBM, o sea que estaba por todos lados. A lo mejor eso te acomoda y te gusta a ti, o a lo mejor a ti te gusta algo más sencillo en el que utilizas mucho menos plataformas. O a otra cosa, en este portafolio no estoy considerando el efectivo, que el efectivo siempre es algo bien importante que debes de tener. Por ejemplo, si tú destinas un 20 o un 30% de tus ingresos a inversiones, de ese 10, 20, 30, 50, lo que sea que tú inviertas, te recomiendo guardar entre un 10 y un 15% sobre ese porcentaje inicial, para que ese lo guardes en un fondo de oportunidad o un fondo de inversión, como tú le quieras decir, en el que simplemente vas a aprovechar caídas, dígase correcciones. Por ejemplo, hace poco el 5% que yo tenía de Bitcoin bajó, y es por eso que yo pude aumentar y regresar a ese 5% por una pequeña corrección que tuvo Bitcoin de los $64,000 a los 53,000. O sea, cayó $10,000 de golpe, y como yo tenía ese efectivo, pude comprar y en los primeros 10 minutos tuve un 4% de rendimiento. Por supuesto, la idea no es hacer trading, simplemente tener ese efectivo listo para que cuando tu dinero caiga puedas recuperar esos porcentajes, que en el largo plazo se verá representado como un crecimiento exponencial, porque compraste en puntos altos y en puntos más bajos, entonces tu costo promedio es mejor. Otra cosa que les quiero compartir, que también considero que es muy importante: dentro de GBM hay personas que, por ejemplo, como Bernardo Marcos, que es mi amigo, que él invierte el 40 a 50% de su dinero en 2 acciones nada más. Es algo que yo jamás podría hacer. Entonces, entiendan que hay personas que pueden distribuir su dinero de una forma y otras de una forma más conservadora o más agresiva. Eso depende de ti y solamente de ti. Por ejemplo, yo en mi portafolio principal tengo solamente, y no es broma, 6 posiciones. Mucha gente me diría: oye, pero 6 posiciones es muy poca diversificación, o 6 posiciones es muy riesgoso, o 6 posiciones estás muy vulnerable a caídas, a crisis, a como le quieras decir. Pero dentro de esas 6 posiciones tengo una diversificación inmensa. Primero, tengo Fibra Monterrey. Todas las tengo con el mismo porcentaje, 16.6% cada una, que si las sumas te da un 100%. Fibra Monterrey yo lo veo como un mini ETF. Obviamente esta es una forma personal de verlo, porque simplemente tienes muchas propiedades dentro de un solo título. Yo lo estoy construyendo como una fuente de ingreso a futuro, para que en mi retiro yo pueda vivir únicamente de las rentas que voy recibiendo, y por el momento únicamente estoy reinvirtiendo para que la bola de nieve sea más fuerte en mi retiro. Después tenemos a VOO. VOO es un ETF que replica al S&P 500. Esta es básicamente una canasta con las 500 empresas de mayor capitalización de mercado en Estados Unidos. Si una no le está yendo tan bien y empieza a caer de la lista de los 500, llegará un punto en el que la saquen y la reemplacen por una mejor. Entonces básicamente estás cubierto y estás invirtiendo en la economía más grande del mundo. Creo que un grave error que mucha gente
está haciendo es que cree que invertir en el S&P 500 es la única inversión que debe de ser. Y creo que es algo riesgoso hacer eso. O sea, creo que también es importante exponerse a diferentes mercados, o mínimo desde mi punto de vista es lo que hago. Entonces tenemos un 16.6% en Fibra Monterrey, un 16.6% en VOO y después tenemos un 16.6% en el ETF iCar, que me expone al mercado de los autos eléctricos, lo cual se me hace bien interesante y creo que va a ganar muchísima relevancia en esta década completa. Entonces yo no le tengo ningún miedo, ni siquiera para mi retiro me da miedo tenerla. O sea, creo que al contrario, creo que de aquí al momento que yo me retire, este ETF va a valer muchísimo más. Entonces esos son los primeros 4 títulos que tengo. En el quinto lugar, con otro 16.6%, tenemos a VEA. Y básicamente VEA lo tengo porque me gusta estar expuesto a mercados. También tengo VWO. En conjunto tenemos exposición a mercados desarrollados y mercados emergentes. Dentro de mercados emergentes tenemos cosas como México y también podemos tener cosas como China, por ejemplo. Entonces eso es algo bien interesante. Creo que estoy contando y tengo un poco más. A ver, vamos a recalcar. Fibra Monterrey, VOO, VEA, VWO. Después tenemos iCar. Y por último, no, sí estaba bien. Por último tenemos a el ETF Genius 21. Genius 21 también tiene el 16.6% de mi portafolio, porque aquí me puedo exponer de forma más directa, pero más protegida a las empresas tecnológicas. Amazon, Disney, Facebook, PayPal, Microsoft, Alibaba, Nvidia y muchísimo más en este ETF. Que la verdad creo que no tengo ningún problema en tenerlo por muchísimos años, si no es que décadas. Creo que este ETF tiene un potencial enorme. Solamente lo único que me molesta un poco, más allá del costo de comisión, es que Nvidia tenga tanto peso. Pero puedo vivir con ello. Entonces, esto es la conclusión de mi portafolio. Dentro de mi 80% de bolsa, tengo 16.6% en estos 6 ETFs. Después tenemos un 5% en Bitcoin y el 15% lo tengo completamente líquido en CETES. Creo que tener una cuenta de CETES es muy importante también para el retiro y creo que es una excelente opción. Así que gracias por ver este video. Platícame en los comentarios, me interesa muchísimo saber cómo es tu portafolio, qué diferencias tienen, en cuánto tiempo te quieres retirar. Eso es algo muy importante. Así que gracias por ver el video. No olvides suscribirte, unirte a los grupos de Telegram y de Facebook en la descripción, ir a ver el podcast Chismecito Financiero y eso sería todo. Gracias y por supuesto no olvides la frase del canal: cada peso cuenta. Nos vemos en la próxima.